el cerebrito de la clase que cobraba por hacer tareas y luego denunciaba a los compradores para quedarse con el promedio más alto. Creamos un plan donde todos entregamos el mismo error específico, demostrando que él era el autor del fraude y logrando que anularan todos sus créditos académicos. Crees que conoces a la gente con la que te sientas a estudiar todos los días, hasta que te das cuenta de que uno de ellos está construyendo su éxito sobre las cenizas de tu carrera. En la Facultad de Derecho, el promedio no es solo un número, es el tiquete de entrada a los bufetes más prestigiosos del país. Y Fabricio lo sabía mejor que nadie. Él no quería ser el mejor, quería ser el único. No te preocupes, Misael. Sé que el turno en la cafetería te está matando. Yo me encargo del análisis de la jurisprudencia por ti. Solo es una pequeña cuota de asesoría, dijo Fabricio con esa sonrisa ensayada que ahora me produce náuseas. Fabricio era una máquina. Sus notas eran perfectas, pero su verdadero negocio estaba en las sombras. Cobraba sumas ridículas por redactar ensayos, resolver casos mercantiles y preparar defensas para los que no tenían tiempo o capacidad. Lo que nadie sospechaba era que Fabricio no solo vendía conocimiento, vendía trampas de tiempo. Todo explotó con Liana. Ella es mi mejor amiga, una chica que se desvive estudiando pero que colapsó cuando su madre enfermó. Pagó a Fabricio por un trabajo final sobre contratos internacionales. Era un trabajo de 40 páginas, impecable, digno de una maestría. Liana lo entregó al doctor Castellanos con un suspiro de alivio. 2 días después estaba en la oficina del decanato, llorando. Ariadna, no lo entiendo, me dijo Liana con las manos temblando mientras tomaba un café en la cafetería de la facultad. El doctor Castellanos me llamó y me mostró una denuncia anónima. Tenían capturas de pantalla de mi pago a Fabricio. Y lo peor, una copia del archivo original guardada en una nube con la fecha de creación de Fabricio. ¿Fabricio te denunció?, pregunté, sintiendo un frío punzante en el estómago. Él mismo. El correo anónimo usaba una VPN, pero la evidencia era irrefutable. Me anularon la materia y estoy en proceso de expulsión. Y lo más retorcido, ¿sabes quién se quedó con la pasantía de verano que yo estaba por ganar? Él. Al quedar yo fuera, él era el siguiente en la lista por promedio. Me quedé helada. Empecé a conectar los puntos. En el último año, 6 de los mejores promedios habían caído por plagio o faltas éticas tras denuncias anónimas. Todos, absolutamente todos, le habían comprado algo a Fabricio en momentos de debilidad. Esa misma tarde busqué a Misael. Él estaba pálido, ojeroso, revisando su cuenta bancaria en el pasillo. Misael, ¿cuánto le has pagado a Fabricio este semestre? Le solté sin rodeos. Casi la mitad de mi sueldo, Ariadna. ¿Por qué? Porque Liana está fuera, y tú eres el siguiente. Fabricio no está haciendo negocios, está eliminando la competencia. Él escribe los trabajos, se asegura de que los entregues, y luego envía la prueba de que él es el autor original al comité de ética justo antes de que se cierren las actas de notas. Él se queda con el dinero y con el primer lugar del ranking. Misael se hundió contra la pared. La realidad lo golpeó como un mazo. Fabricio era el autor, el vendedor y el verdugo. Tenía el control total de las pruebas. Si intentábamos acusarlo sin algo sólido, él simplemente diría que nosotros le robamos sus archivos. Era su palabra contra la de un grupo de tramposos. Tenemos que pararlo, dije, mirando a Misael en los ojos. Pero no podemos ir con quejas. Necesitamos que él mismo firme su sentencia frente al doctor Castellanos. ¿Cómo?, preguntó él con un hilo de voz. Él es demasiado listo. Revisa todo 2 veces. Vamos a darle exactamente lo que quiere. Clientes desesperados. Pero esta vez, el producto que nos venda va a tener una marca de agua invisible que no podrá borrar. Llamamos a Renzo esa noche. Renzo es un genio silencioso, de esos que saben que un metadato puede decir más que 1000 palabras. Nos reunimos en mi apartamento, lejos de las cámaras de la universidad y de los oídos de Fabricio. Chicos, si queremos que esto funcione, Fabricio tiene que redactar el mismo error en todos nuestros exámenes, explicó Renzo abriendo su laptop. Pero no cualquier error. Tiene que ser algo tan específico, tan absurdo y tan técnico que es estadísticamente imposible que 4 personas lo cometan por accidente. Él se dará cuenta, dijo Liana, quien se había unido a la reunión a escondidas. Él es meticuloso. No si el error está disfrazado de conocimiento avanzado, respondí yo. Vamos a pedirle que incluya una cita de una ley mercantil que fue derogada hace apenas 3 días en una gaceta oficial de difícil acceso. Él se jacta de estar siempre actualizado, pero esta vez su soberbia será su caída. El plan estaba trazado. Íbamos a comprarle el examen final del doctor Castellanos, el examen que definía el 60% de la nota y los créditos de todo el año. Íbamos a hacer 4, Misael, Renzo, otro compañero llamado Diego y yo. Esa noche no dormí. Me dediqué a borrar cada conversación previa con Fabricio y a crear una narrativa de pánico colectivo en el grupo de WhatsApp de la clase. Fabricio mordió el anzuelo de inmediato. Me escribió por privado ofreciéndome un descuento por paquetes y convencí a los demás de comprarle la guía resuelta del examen final. Acepté. Le transferimos el dinero esa misma madrugada. La trampa estaba puesta, pero el riesgo era absoluto. Si fallábamos, no solo Liana se iría de la facultad, sino que todos nosotros seríamos expulsados por fraude. El juego había comenzado. Fabricio llegó puntual, como siempre, con su traje impecable y esa carpeta de cuero que parecía un escudo de superioridad. Me lanzó una mirada cómplice desde el otro extremo del salón. En su mente, él acababa de ganar más de $1000 en una sola mañana, y además tenía en su poder las pruebas para hundirnos cuando quisiera. Aquí tienen la guía de estudio definitiva. Nos había escrito por un chat encriptado horas antes, adjuntando un archivo PDF. Sigan cada argumento al pie de la letra. El doctor Castellanos ama la profundidad técnica. No me fallen. El error específico que Renzo y yo habíamos diseñado era una obra de arte del engaño. Le pedimos a Fabricio que basara la defensa del caso práctico en el artículo 442 de la Ley de Instituciones de Crédito, alegando que era una reforma reciente.
Lo que Fabricio no verificó en su prisa por cobrar fue que ese artículo había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema apenas 72 horas antes y que la nueva redacción cambiaba totalmente el sentido del fallo. «Ariadna, ¿estás segura de esto?», me susurró Misael mientras caminábamos hacia el estrado para entregar los exámenes. «Si Castellanos cree que solo somos tontos que no estudiamos, reprobaremos, pero si se da cuenta de que el error es idéntico en todos...». «Ese es el punto, Misael», respondí en voz baja. «Si un estudiante se equivoca en una ley derogada, es un error. Si 4 estudiantes citan la misma ley inexistente, con las mismas comas y la misma interpretación errónea, es una firma». Entregamos los exámenes. Fabricio entregó el suyo al final, con la arrogancia de quien sabe que su nota será un 100 perfecto. Lo que él no sabía es que Renzo había logrado entrar a su nube de almacenamiento días antes, no para borrar archivos, sino para dejar un rastro, un log de actividad que mostraba que Fabricio había estado editando esos 4 archivos simultáneamente desde su dirección IP personal. «¿Todo bien, chicos?», nos preguntó Fabricio a la salida con una sonrisa burlona. «Espero que hayan aprovechado mi asesoría. Sería una pena que algo saliera mal a estas alturas». «Todo salió perfecto, Fabricio», le contesté, sosteniéndole la mirada. «No tienes idea de cuánto te vamos a agradecer este favor». Pasaron 3 días de silencio sepulcral. El doctor Castellanos no era de los que publicaban notas rápido. El jueves por la mañana, un correo electrónico masivo llegó a nuestras bandejas de entrada. Se convoca a los alumnos Ariadna, Misael, Renzo y Fabricio a una audiencia urgente en la sala de juntas del decanato. Motivo: irregularidades graves en el examen final de Derecho Mercantil. El corazón me dio un vuelco. Era el momento. Al llegar al pasillo del decanato, vi a Fabricio. Estaba extrañamente tranquilo. Incluso me guiñó un ojo. Él pensaba que la reunión era para que el doctor Castellanos nos notificara nuestra expulsión basada en la denuncia que seguramente él ya había enviado esa misma mañana para limpiar su expediente. «Entren», dijo la secretaria con un tono gélido. Dentro, el doctor Castellanos estaba sentado con nuestros 4 exámenes extendidos sobre la mesa. A su lado, el decano Méndez revisaba unos papeles con el ceño fruncido. El silencio era tan fuerte que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «Tengo un problema de lógica», empezó el doctor Castellanos quitándose los lentes. «Tengo aquí 4 exámenes que son, en un 90%, idénticos, pero lo que más me inquieta no es el parecido, sino que los 4 citan una jurisprudencia que fue borrada del mapa hace 3 días, una que solo alguien con acceso a bases de datos privadas o un exceso de confianza podría haber usado». Fabricio dio un paso al frente, fingiendo indignación. «Doctor, me temo que debo confesar algo. Yo me enteré de que estos compañeros me robaron mis apuntes. De hecho, tengo capturas de pantalla de ellos pidiéndome ayuda desesperadamente. Yo me negué, pero parece que lograron hackear mi cuenta de archivos compartidos». Me dolió la sangre de la rabia, pero respiré profundo. Era exactamente lo que esperábamos que dijera. Fabricio acababa de morder el anzuelo hasta el fondo. Al declarar que nosotros le robamos el contenido, estaba admitiendo legalmente que él era el autor intelectual de ese error específico. Lo que Fabricio no sabía es que nosotros no íbamos a defender nuestra inocencia respecto al fraude, sino que íbamos a demostrar que su autoría se extendía a años de estafas académicas. La trampa no era el examen, era su confesión de propiedad sobre el error. Entregué mi teléfono y lo puse sobre la mesa del decano Méndez. «Tenemos algo que Fabricio no mencionó, señor», dije con calma. El rostro de Fabricio cambió de blanco a un tono grisáceo en un segundo. El doctor Castellanos entornó los ojos, alternando su mirada entre mi teléfono y la expresión ahora tensa de Fabricio. El ambiente en la sala de juntas se volvió asfixiante. Fabricio intentó recuperar su compostura, acomodándose el cuello de la camisa, pero una gota de sudor le bajaba por la sien. «Señor decano, doctor Castellanos», comencé proyectando la voz con la seguridad que te da saber que tienes la verdad grabada en código. «Fabricio acaba de admitir que él es el autor original de los argumentos presentados en estos exámenes. Dice que le robamos sus apuntes. Sin embargo, lo que realmente sucedió es que Fabricio gestiona un esquema de fraude académico sistematizado». Fabricio soltó una carcajada nerviosa, golpeando ligeramente la mesa. «Es absurdo», exclamó él. «Son las mentiras de un grupo de mediocres que no aceptan que los atraparon copiando. Doctor, yo tengo las pruebas de que ellos me transfirieron dinero. ¿Por qué unos ladrones pagarían por algo que planeaban robar? Lo hicieron porque son incapaces de redactar una demanda solos». «Tienes razón en algo, Fabricio», intervino Renzo, dando un paso adelante con una tableta en la mano. «Te pagamos, y ese es el primer clavo de tu ataúd». Renzo giró la pantalla hacia el decano. No eran simples capturas de pantalla de WhatsApp, eran registros de metadatos de los archivos originales que Fabricio nos envió. «Lo que ven aquí», explicó Renzo, señalando las líneas de código, «es el identificador único de la computadora de Fabricio. Pero miren la hora de creación. Estos documentos fueron creados y editados simultáneamente mientras él estaba en clase de Derecho Civil. Además, aquí están los registros de su dirección IP subiendo estos mismos archivos a un servidor oculto donde guarda el historial de todos los trabajos que ha vendido en los últimos 2 años, incluyendo el de Liana». El rostro de Fabricio pasó de la arrogancia al pánico absoluto. Intentó arrebatarle la tableta a Renzo, pero el doctor Castellanos lo detuvo con un gesto autoritario. «Siéntate, Fabricio», sentenció el doctor con una voz que helaba la sangre. «Ariadna, continúa».
Fabricio no solo vende tareas, continué. Él planta errores o deja marcas de autor para luego denunciar a los compradores de forma anónima. De esa manera, él elimina a los mejores promedios de la carrera y se asegura las becas y las pasantías. Misael, muestra lo que encontramos en la base de datos del Comité de Ética. Misael, con las manos aún temblorosas pero firmes, entregó un sobre con documentos impresos. Comparamos las denuncias anónimas de los últimos 3 semestres, dijo Misael. Todas fueron enviadas desde el mismo rango de IP que Fabricio usa en su casa. El patrón es idéntico. El comprador paga, entrega el trabajo y 24 horas después llega la denuncia anónima con el archivo original adjunto. Fabricio no es un genio, es un extorsionador. Fabricio se puso de pie, su silla chirriando contra el suelo. «Esto es una emboscada», gritó, señalándonos. «Ustedes también cometieron fraude. Si yo caigo, ustedes se van conmigo. El reglamento es claro. Comprar trabajos es motivo de expulsión inmediata. Doctor Castellanos, ustedes están admitiendo su culpa frente a usted». «Estamos conscientes de ello, Fabricio», respondí con una calma que lo desarmó. «Pero nosotros no estamos aquí para salvar nuestras notas. Estamos aquí para terminar con tu monopolio. Hemos firmado una autodenuncia colectiva. Aceptamos la anulación de nuestros créditos de este semestre y la sanción que el Consejo decida, siempre y cuando se investigue la totalidad de tu historial académico». El silencio que siguió fue sepulcral. Fabricio se desplomó en la silla. Había caído en la cuenta de que su mayor arma, el miedo a la expulsión, ya no funcionaba con nosotros. Estábamos dispuestos a quemar nuestras propias naves con tal de verlo arder a él también. «Hay un detalle más, doctor», añadí, mirando a Fabricio. «El error de la ley inconstitucional que todos incluimos. Si Fabricio fuera el estudiante brillante que dice ser, jamás habría citado una ley derogada hace 3 días. Él solo copió y pegó un argumento que nosotros mismos le sugerimos a través de una cuenta falsa de asesoría legal que él consultaba. Él no sabe de leyes, solo sabe manipular información». El doctor Castellanos recogió los exámenes y los metadatos, con una expresión de profunda decepción. Miró a Fabricio como un insecto bajo un microscopio. «El fraude es una mancha, pero la premeditación para destruir las carreras de tus propios compañeros es una patología», le dijo. El decano llamó a seguridad para escoltar a Fabricio dentro, mientras se iniciaba el proceso formal de revisión de toda su trayectoria desde el primer semestre. Sabíamos que la batalla no había terminado, pero ver a Fabricio salir de esa sala sin su carpeta de cuero y con la cabeza baja fue la primera victoria real que habíamos sentido en años. El siguiente paso era el golpe final, la anulación total de su vida académica. Fabricio ya no caminaba con la frente en alto. Se escondía tras las columnas, evitando las miradas de aquellos a quienes una vez extorsionó. «Ariadna, mira esto», me dijo Liana, mostrándome un boletín oficial en los tableros de la entrada. «El Consejo Universitario ha citado a una audiencia pública de transparencia. No solo se trata de nosotros 4, han llamado a declarar a 14 exalumnos». El long game estaba dando sus frutos más amargos para él. Resultó que nuestra trampa del error específico fue el hilo que, al ser tirado, deshilachó toda la red. La investigación interna, liderada por el doctor Castellanos, descubrió que Fabricio mantenía un servidor con más de 300 documentos académicos vendidos. Pero lo más devastador fue el hallazgo de los archivos espejo, versiones de esos mismos trabajos con marcas de agua digitales que él usaba para incriminar a sus compradores si alguna vez intentaban superarlo en el ranking de notas. Entramos a la sala de audiencias. El decano Méndez golpeó el mallete. Fabricio se le acusa de violación sistemática del Código de Ética, fraude académico agravado y manipulación de procesos administrativos, declaró el decano con una frialdad que cortaba el aire. ¿Tiene algo que decir antes de que procedamos a la lectura de la sentencia? Fabricio se puso de pie. Su prepotencia se había evaporado, reemplazada por una desesperación patética. «Fue un servicio», gritó, con la voz quebrada. «Ellos me buscaron. Yo solo les daba lo que querían. Si ellos eran mediocres, no es mi culpa. Yo soy el que tiene el conocimiento. Yo merezco estar aquí más que nadie». «El conocimiento sin integridad es solo una herramienta para el crimen», sentenció el doctor Castellanos desde el estrado. «Usted no solo cometió fraude, usted corrompió el sistema de justicia de esta universidad para beneficio personal». «Usted no es un estudiante de derecho, Fabricio», le dije desde mi asiento, sin levantar la voz, pero con total firmeza. «Usted es solo un estafador que se equivocó de carrera». Él me lanzó una mirada de odio puro, pero ya no tenía poder sobre mí. El veredicto fue una ejecución académica sin precedentes. El Consejo Universitario resolvió anular todos los créditos académicos de Fabricio desde su ingreso a la facultad. No solo lo expulsaron, borraron su existencia de los registros. Años de estudio, miles de dólares y su supuesta genialidad desaparecieron en un solo acta administrativa. Se le prohibió de por vida el reingreso a cualquier facultad de leyes del país y se enviaron los antecedentes al Ministerio Público por presunta extorsión. Para nosotros el camino fue duro. Tal como prometimos, aceptamos nuestra sanción. Nos anularon el semestre completo y quedamos con una nota de advertencia en nuestros expedientes. Misael tuvo que trabajar turnos extra para pagar la matrícula de nuevo, y Renzo y yo perdimos nuestras becas parciales. Pero cuando salimos de la oficina del decano aquel último día, nos encontramos con Liana. «Lo lograron», nos dijo, abrazándonos. «El Comité de Ética revisó mi caso. Gracias a las pruebas de la IP de Fabricio, mi expulsión fue revocada. Puedo terminar mi carrera».
Nos miramos entre nosotros. Habíamos perdido un semestre, sí, pero habíamos recuperado la dignidad de nuestra facultad. Fabricio desapareció de la ciudad a la semana siguiente. Los rumores dicen que intentó matricularse en una escuela técnica, pero su nombre ya estaba en la lista negra de las instituciones académicas. Misael, Renzo y yo nos graduamos un año después de lo previsto. El día de nuestra graduación, el doctor Castellano se acercó a nosotros mientras nos tomábamos una foto. Nos dio la mano a cada uno y por primera vez sonrió. Hicieron lo correcto, nos dijo. A veces, para defender la ley hay que estar dispuestos a pagar el precio de la justicia. Hoy, cada vez que reviso un contrato, me aseguro de que no haya errores ocultos, recordando siempre que la mayor inteligencia no es la que engaña, sino la que sabe cuándo sacrificarse por lo que es justo.